Soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hacer una review de una marca de guitarra bastante poco habitual que se llama Danelectro. Y el caso es que ha llegado a mis manos un modelo de Danelectro que me ha prestado mi amigo Guillem. Es una guitarra muy raruna y muy particular de la que vamos a hablar ahora y os voy a contar un poco mis impresiones de qué tal va la guitarrilla, ¿vale? Bueno, pues esta sería la guitarrilla en cuestión, ¿no? Esto es una Danelectro DE59, ¿vale? Que es, pues diría que el modelo estándar, ¿no? De Danelectro, la más común. A simple vista os puedo decir que me parece fea como el demonio, es de las menos feas que me parece de la marca. Lo cual no quiere decir nada bueno, pues reconozco que a nivel de diseño no me hacen mucha gracia. Pero es verdad que tiene cosas bastante interesantes esta guitarra. Entonces, lo primero que os puedo decir es que Danelectro es una marca estadounidense. Son más conocidos por hacer pedales, ¿vale? Pero tuvieron una época de bastante gloria haciendo guitarras y muchos de los grandes guitarristas han usado modelos de esta marca, aunque sí es verdad que nunca han llegado a la fama y los estándares de Fender o Gibson. El caso es que estas guitarras, si tienen algo característico, son estas pastillas, las cuales se llaman lipstick. Según lo que me contó Guillem, resulta que es que directamente las hicieron utilizando las carcasas que habían sobrado de una fábrica donde hacían pintalabios, y por eso tienen esta forma. Y es verdad que sí que puede parecer un bote de pintalabios, ¿no? Lo abres y así de entrada, plasticosa y fea. Lo primero son los acabados, ¿vale? No le veo ningún fallo de acabado, ¿vale? Esta guitarra en general está, me parece que bien construida. O sea, en general, bien. Además, esta es nueva de tienda. Creo que le ha metido algún ajustillo cuando le llegó a casa porque no tiene la tapa del alma. Quitaría la tapa para meterle un apretón o lo que fuera. El ajuste se lo ha dejado cojonudo porque he estado trasteando hace un momento con ella. No tiene la tapa ahí, no sé si eso lleva un embellecedor o no, o es así, pero yo creo que llevará un embellecedor porque si no está bastante mal rematado. Si veis, tiene en el canto una banda, ¿no? Como un binding gigante aquí, ¿vale? Que el tacto es como si lo hubiesen forrado de cuero sintético, pero luego el corte y tal está bien hecho, ¿sabes? Pero es muy raruno. He leído en internet que las tapas estas son de un material que... Lo voy a mirar porque no lo recuerdo. Las tapas estas, ¿no? La delantera y la trasera son de un material que se llama masonite y que básicamente viene a ser algo así como contrachapao duro. Al estar totalmente pintada de negro, pues no se aprecia si debajo hay madera o no, aunque honestamente cada día creo más que la madera es absolutamente irrelevante en una guitarra. Así a simple vista los acabados son buenos, la calidad de los acabados es buena. Lo que pasa es que el aspecto general de la guitarra es de plasticucho puro, es que es de juguete. Esta guitarra es de broma, o sea, esa es la sensación que da. Luego cuando trasteas con ella y tocas un rato dices, joder, pues no está nada mal de tacto ni de sonido la guitarra. El golpeador es curioso, de plástico, pero es un plástico como más rugosito, es diferente al del golpeador de un Strato, ¿sabes? Y eso tiene su punto, me gusta el tacto que tiene, la verdad. Maderas, pues tiene pinta de que el diapasón es palo rosa y todo lo demás pues nos está cubierto de pintura negra. La forma de la pala es... bueno, diría que no es para todos los públicos, simplemente, ¿vale? Y los clavijeros son clavijeros vintage de estos de toda la vida. El puente es el modelo, el modern, ¿vale? Tiene dos tipos de puente esta marca, ¿no? El vintage y el modern. Este es el modern, ¿vale? Como que está metido dentro del cuerpo, lo cual mejora bastante el ajuste para con la altura de las cuerdas. Se tiene dos tornillos aquí debajo, bueno, son 4 pero 2 por pastilla, ¿vale? Y apretando estos tornillos bajas la altura de las lipsticks, que dan un sonido bastante particular, la verdad. Buscando información en internet. En realidad estos potes grandotes son 2 potes y 2 potes, ¿vale? Los controles de las pastillas son este blanco de arriba, el volumen, y este de abajo, el tono. Patrañas. ¿Vale? Entonces se mueven por separado y estos dos funcionan para la pastilla de mástil, estos dos funcionan para la pastilla de puente. Y con este switch de 3 posiciones podemos poner mástil puente, lo normal, y en la de en medio conectamos las pastillas en serie en vez de en paralelo, lo que hace que tengan un comportamiento bastante parecido al de una humbucker, ¿vale? Y eso tiene su punto porque le da un gruñido bastante característico a la guitarra. La guitarra tiene un sonido bastante particular, en mi opinión. Los
potes estos que utilizamos para enganchar la correa los tiene una posición medio raruna, pero luego es efectivo porque la guitarra no cabecea. Yo supongo que si coges una Gibson SG debería de tener el pote en un sitio similar al de esta guitarra para que no cabeceen tanto. Pues eso, esta guitarra es atornillada, un poco raruna la junta, además parece que ni coincide el ancho del mástil con el ancho del taco este. Tiene una ligera voluta aquí. Bueno, en general la guitarra está chula, es bastante nueva y aunque me parece fea del carajo, veréis que luego sonando con ella es un sonido bastante guay, es bastante particular, la verdad. Voy a grabar con un preset que utilizaría para tocar una Strato triple single, ¿no? Que es, yo qué sé, o sea, como no tengo nada ni parecido a esto, pues digo yo que lo más parecido que podemos utilizar debe de ser algo así, ¿vale? Es el que utilizaría para mi GL. Volumen y el tono a tope, la pastilla de puente. Vale, y ahora voy a la pastilla de mástil y más de lo mismo. Me resulta bastante más cálido, ¿no? El de la de mástil. Vamos a juntarlas las dos, a ver qué pasa. Con las dos a la vez, ¿no? En serie. La verdad es que las tres posiciones me gustan bastante. La de puente un poco menos, la de mástil es la que más me ha gustado, es muy cálida, ¿vale? Las dos juntas tienen un efecto bastante curioso. Las voy a probar sin tono, a ver qué pasa. Puente sin tono. Ah, mira, acabo de comprobar que el tono es lo blanco, no lo negro. Vale, asesina un poco el sonido, en mi opinión. El pote de tono es un poco... mata el sonido. Vale, voy a probar el pote de tono de la de mástil, a ver qué me ofrece. Este mucho mejor, reacciona mejor. Es como quizá mata demasiado el sonido de la guitarra, pero vamos, el del mástil me parece que reacciona mucho mejor. A lo mejor simplemente que la de puente, como no tiene grave de por sí. Vale, voy a quitar los dos tonos, ¿no? Y voy a dejar solo los volúmenes. A ver qué pasa si las pongo en serie. Vale, me gusta bastante más conectadas las dos a la vez cuando les quitas el tono. Aún así tampoco es que sea santo de mi devoción. Bueno, la verdad es que la de puente, así con algo de overdrive, me gusta bastante más. Vamos a probar mástil. Vale, fíjate, con overdrive me gusta más en general la guitarra. O sea, los limpios son cristalinos y tal, pero también me resultan un poco sintéticos, un poco muertos. Sin embargo, con overdrive gana enteros,
Vale, voy a probar pues eso, como si fuese una humbucker, ¿no? Las dos singles en serie. Joder, se nota mucho ahora el peso. Vale, bueno, está medio cabreada, ¿no? Esta guitarra. Vale, me gusta. Vale, voy a probarla con el Friedman de la muerte y el horror. Más o menos todo al medio. Del zurrerío me frío. Puente. Tiene un sonido muy particular, es muy especial, no sabría decirte. Me gusta, pero es muy diferente. Voy a probar la de Master. Bueno, me mola, de hecho me mola incluso, o sea, no más que la de Puente, sino que me parece funcional. Yo normalmente esta posición solo la usaría para hacer solos en cualquier otra guitarra. Mola. Vale, vamos a probar la de en medio, ¿no? Que sería como estar usando una humbucker. En general me parece que responde mejor a las distorsiones. O sea, me gusta bastante más con overdrive o con distorsión en todas las posiciones que luego en limpio. Aunque el limpio, más que no gustarme, simplemente que es muy particular. Demasiado particular, diría yo. En conclusión, creo que es una guitarra... No lo he mencionado antes, pero su precio ronda los 500 pavos, o sea, no es ni mucho menos una guitarra de gama alta ni nada, o sea, accesible para cualquier guitarrista de nivel intermedio, y la verdad es que tiene cosas muy particulares. No lo he mencionado antes, pero las cejuelas de metal. Parece tener alguna... Sí, tiene una manera ahí de desatornillar. A ver, no sé si puede ajustarse la altura. Desde luego lo que no creo que puedas, al menos así de una manera fácil y sencilla, es limarla para ponerla a tu gusto. Pero bueno, aparte de eso, creo que es una guitarra muy particular, demasiado particular, diría. Es decir, aparte de que tiene una estética muy rompedora y única, que habrá peña a la que le mola un montón. A mí personalmente no me molan. Yo soy de los que elige las guitarras con las manos y con las orejas, pero sí es verdad que tú entras a una tienda y lo primero que haces es mirar a las paredes, y si yo veo una de estas en la pared, probablemente me llame la atención, pero es más probable que sea para mal y no para bien. Y hay que tener en cuenta que las opciones de color de estas guitarras pues son... tienes negra y blanca, y luego tienes rosita, rojo purpurina y colores rarunos y feos. Ni la forma de la pala, ni el diseño del cuerpo, ni el diseño del golpeador, no hay nada estético que me guste en esta guitarra. Sin embargo, cuando la coges y descubres el sonido que tiene, la historia cambia. Ahí sí que me parece que tiene un sonido muy particular, y aunque los limpios son cristalinos y tienen un brillo, un carácter bastante especial, a mí personalmente no me molan tanto. Sin embargo, para los crunches y los overdrives, me parece que tiene una respuesta bastante chula. O sea, es una guitarra con un carácter muy especial. No es para mí. Igual que me da la sensación de que es una guitarra de juguete, que es plasticosa a simple vista y a puro tacto, cuando toco con ella me da la sensación de que estoy tocando con una buena guitarra, que lo es. Y la verdad es que me deja un poco descolocado, ¿no? O sea, creo que esta guitarra vale más de lo que piden por ella, pero también creo que es para un público muy particular. Por cierto, un matiz así, para ir terminando, cuando mueves el tono y el volumen, a veces se mueven juntos, hay que tener cuidado con eso. Le puedo poner
este pero negativo, ¿no?, a la electrónica de la guitarra, aunque luego funciona bien, no hacen ruidos al moverlo ni nada. En general todo bien. Es sorprendentemente buena esta guitarra para su precio. Aunque tiene poco público, es un público que quedaría satisfecho incluso con las gamas más económicas, como es este caso, porque la verdad es que la guitarra está muy bien. Poco más tengo que contaros, espero que os haya gustado la guitarrilla, y si no os ha gustado, pues darle like también, así traigo guitarras más bonitas que está el canal. Ya estaría todo el pescado vendido. Ale, sé buenos.